¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos editar nuestros vídeos con nuestra aplicación de Microsoft Clipchamp, que si tiene Windows 11 ya te viene por defecto en Windows 11 y es gratuita. A no ser que quieras subir a partir de 2K y 4K, exportar y guardar estos vídeos a partir de 2K y 4K y tener otro tipo de ventajas, ya sería de pago. Pero si te conformas con exportar a 1080, como es la mayoría de la gente, totalmente gratuito, ¿vale? A mí me encanta este programa. Yo de hecho hace poco ya pagué la versión de pago y la voy a seguir pagando para poder subir a partir de 2K y 4K. Y empezamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a crear un nuevo vídeo. Una vez estuviéramos en la página de inicio, obviamente, nos vendríamos a crear nuevo vídeo y apareceríamos ya en el editor de vídeo, ¿vale? Esto es el editor de vídeo. Ahora voy a quitar mi cámara para que ustedes puedan ver bien toda la pantalla, porque se ve que aquí les molesta la pantalla. Voy a quitar la cámara. Perfecto. Ya quitamos la cámara. Ahora pueden ver toda la pantalla. Ahora lo primero que vamos a hacer es, fíjense que estamos en tu multimedia, no hay nada, y nos vamos a importar medios. Aquí estaría nuestro vídeo, ¿vale? Buscaríamos el vídeo que queremos editar, en mi caso sería este, uno cualquiera, y le damos a abrir. Nos aparecerá aquí, en tu multimedia, lo cogemos, lo arrastramos y lo traemos a nuestra línea de tiempo. A la misma vez que se añade el vídeo a nuestra línea de tiempo, se añade otra línea de tiempo para un texto y otra línea de tiempo para un audio. Tenemos el vídeo, vamos a poner play para que vean que funciona. Aquí está el vídeo. Qué maravilla, niño. ¡Oh, ¡vaya potencia, niño! Bueno, aquí estaría el vídeo. Aquí a la derecha tenemos una barra para modificar varias cosas. Si tenemos seleccionado el vídeo, hacemos clic aquí en el vídeo, clic. Ya ponemos el play. Está esta barra para el vídeo, ¿vale? Le damos al audio. Aquí podemos modificar el audio, subir y bajar el volumen. Miren, ¿vale? Como estaba. Incluso quitarlo. ¿Vale? ¿Ven cómo se muta? El fundido, podemos intensificar y atenuar los fundidos. Filtro. Aquí solo con ponernos encima ya se ve el filtro en la pantalla, fíjense. No hace falta ni que hagamos clic. Fíjense, un montón de tipos de filtros que podemos aplicar, que muchos quedan bien, ¿eh? Fíjense. Me encanta, la verdad. Pues muchos filtros. Efectos, también. Efecto flash, va parpadeando. Efecto giro. Efecto VHS. Muchos efectos, ¿vale? Muchos. Puedes hacer lo que quieras. Ajustar colores, lo mismo. Aquí ajustaríamos los contrastes, la saturación, la temperatura, la velocidad. Podemos poner cámara lenta. Aquí tendríamos que quitar el sonido porque fíjense cómo se oye. Velocidad normal. Velocidad 2x2. Velocidad por 3. Y iría todo mucho más rápido, igual que cuando escuchamos los audios de WhatsApp. Vale, esto sería la barra derecha para editar cosas así rápidas, que nos valdría tanto para la línea de texto como para la del audio. Esto ahora mismo hicimos clic en el vídeo y tenemos esta barra de aquí y modificamos todo esto, pero en el vídeo. Después, si hiciéramos clic cuando tengamos el texto o el audio, también lo podemos modificar aquí con todas estas opciones. Seguimos. Estamos en nuestra multimedia. Vamos a editar nuestro vídeo. Lo veríamos las partes que, por ejemplo, no nos gustan. Decimos, esta parte no me gusta. Imposible, pero bueno, no nos gusta o queremos modificar esta parte porque nos gusta. Vale, pues venimos al principio de la parte que nos gusta. Por ejemplo, en mi caso sería esta, en este momento. Y aquí vemos unas tijeritas, ¿vale? Le damos a clic y vemos cómo se acaba de cortar el vídeo aquí. Aquí a la derecha ven una lupa.
Aquí le damos y se puede aumentar para ver mejor la zona en la que estamos. O disminuir cuando terminemos para poder gestionar el vídeo en completo, todo. Lo vamos viendo un poco más adelante. Bueno, acabamos de cortar el vídeo en el principio de la zona que nos interesa o que no nos interesa. Le volveríamos a dar el play. Se acabaría la zona que nos interesa o no nos interesa, pause y volveríamos a cortar el vídeo. Aquí, le damos aquí a aumentar para ver que ustedes puedan ver esto de cerca. ¿Vale? Esta es la parte que cortamos. Si nosotros ponemos aquí, ponemos el play, esta es la parte que cortamos. Entonces, ahora podríamos modificar solo esta parte con esta bandejita. Podríamos añadirle música solo a esta parte si quisiéramos. Podríamos añadirle texto solo a esa parte o eliminarla. Por ejemplo, cogeríamos y diríamos borrar. Y quitaríamos esa parte que me encanta, pero imagínense que no nos gusta. Acabamos de eliminar esa parte. Aquí se nos queda un espacio. Si nosotros ahora reproducimos así, se nos va a quedar en negro hasta que llegue al otro trozo de vídeo. Que transcurra el tiempo que ha pasado que hemos borrado. Vale. Esto no lo queremos. Fíjense cómo venimos aquí, aparece una papelera. Eliminar esta brecha. Eliminamos la brecha. Venimos aquí. Y ahora pasa como si no hubiera pasado nada. ¿Se fijaron? Que nos equivocamos y borramos esa parte que a mí me gusta y no tenía que haber borrado. Pues no pasa nada. Aquí venimos y dice deshacer. Le damos para atrás. Vemos que aparece el espacio que acabamos de eliminar. Vamos para atrás y aquí aparece. No se ha perdido. Aquí está. Pues todos los errores que vean en el vídeo los van cortando, los van eliminando. O las partes que les gusten del vídeo las van seleccionando, las van moviendo de sitio. Por ejemplo, también la pueden coger. Y dice, pues quiero esta parte de principio. Quiero que el vídeo empiece con esto. Pues mira, el vídeo empieza con eso ahora. El vídeo empieza así ahora. Ahora, así en un segundo acabamos de crear una introducción de un vídeo. Esto es el primer del vídeo. Mira, aquí había un fondo negro que no queremos. Venimos. Ahí viene el fondo negro. ¿Vieron cómo viene el fondo negro? Vale, pues venimos. Sabemos cuándo va a venir el fondo negro. Ahí viene el fondo negro. Cortamos. Le damos al play hasta que pase el fondo negro. Vamos a darle un poquito más adelante para que salga el cocodrilo hacia adelante también. Estos son ejemplos para que ustedes vean lo que yo haría. ¿Vale? Vean, ahí estaba trabado incluso el juego. Vale. Ya está en movimiento el vídeo saliendo de aquí. Lo cortamos aquí. Y eliminamos la zona que no nos gusta. Hacemos clic. Botón derecho. Borrar. Ven que vuelve a quedar el espacio. Eliminar esta brecha, tanto haciendo clic como con botón derecho. Eliminar todos los espacios visuales y los elimina lo que hayas dejado. ¿Vale? Yo recomiendo siempre esto. Porque a lo mejor estás editando y dejas un espacio y no te das cuenta y vas y exportas el vídeo con un espacio. Eliminar todos los espacios visuales. Ya está. Ya todos los espacios que hayas dejado se han corregido. Venimos al principio. Había unos tiempos muertos y un punto negro ahí. Y se acabó el punto negro. Ya está. Esto para que ustedes vean rápido cómo podemos eliminar, cómo podemos mover trozos del vídeo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir una línea de texto, por ejemplo. Esta es nuestra introducción. Queremos que nuestro vídeo empiece así, con el cocodrilo, ¿vale? Pues nada, y queremos que en esa introducción, en lo que el cocodrilo abre la boca, que diga algo. Vendríamos aquí a texto, haríamos clic aquí, nos aparecería lo siguiente, y esto es texto sin formato. Aquí tenemos texto con formato, que tienen varios efectos. Vamos a poner uno básico para que sepan cómo es poner el texto. Lo cogemos, lo arrastramos aquí, que es simplemente poner un texto, y nos venimos a la barra derecha.
Aquí donde vuelve a decir texto, le damos editar texto. Venimos aquí, borramos y ponemos lo que queramos. Yo en mi caso voy a poner araña mismo. Araña. Y aquí podemos elegir el formato, el tipo de fuente. Scobel. Ven cómo va cambiando. Araña. Podemos poner negrita. El tamaño de la fuente. ¿Vale? La posición. De todas maneras lo podemos corregir moviéndolo nosotros, a donde queramos. Después el tipo de fundido, si quieren darle un fundido, los efectos como les expliqué antes, ¿vale? Los efectos para todo. Y ya tendríamos las letras. Vendríamos aquí, ponemos el play y ahí está la araña, hasta que se acabe la introducción. Ahora, que nos faltaría el audio. Cuando vendríamos a música, por ejemplo, siempre tenemos la opción de cargarlo nosotros, ¿vale? En nuestra multimedia. Si tú quieres cargar tu propio audio o tus propias imágenes, lo que sea, te vienes a tu multimedia, importar medios, y aquí te va sumando todo. En el caso que no tengas y lo quieras aprovechar, lo que tenga el programa, pues queremos audio, nos vamos a audio. Clipchamp. Vamos a ver qué audio tiene. Mira, nos gusta este audio. Pues lo cogemos, le ponemos el pause porque si no va a seguir sonando. Lo cogemos, lo arrastramos a nuestra línea de tiempo de audio. ¿Vale? Ya está el audio colocado. Vamos a quitar esto para que no nos moleste. Ya está el audio colocado para nuestro vídeo. Otra cosa, ¿ven esta barrita aquí debajo? Pues esto es para movernos rápidamente, porque ahora se acaba de alargar el vídeo por todo nuestro editor de vídeo. Así podemos encontrar rápidamente y fácil los puntos que queremos, en los que queremos trabajar. Que está demasiado largo, como les dije antes, aquí están las lupitas. Menos o más. Menos, todo más fácil. Depende de lo que quieras, claro. Porque a lo mejor quieres un segundo en concreto y entonces tendrás que darle al más. Sin parar, para ver y poder estar ahí en el segundo concreto y verlo bien. Ahora lo que nos interesa es ver menos para poder reducir la música. Ahora nosotros lo que queremos es que la música dure solo la introducción, porque después va a empezar el vídeo, vamos a hablar, y para que no nos moleste la música, que puede estar hasta que se acabe el vídeo si tú quieres. Pero vamos a recortarlo para que sea sola la introducción. Vale, vamos a probarlo. Ya está recortado solo para la introducción, igual que el texto. Está la música. Se acaba la introducción, se acaba la música. Que queremos hacer lo mismo con el final. Venimos a nuestra línea de tiempo de audio. Hacemos clic en nuestro audio. Hacemos clic con el botón derecho en nuestro audio y ponemos duplicar. También podemos solo hacer clic, venir aquí de arriba y están las mismas opciones que si hacemos clic en el botón derecho. ¿Vale? Entonces ponemos duplicar. Duplicamos el mismo audio que tenemos en nuestra misma línea de tiempo. Ahora la cogemos, la arrastramos y la ponemos en el final del vídeo. Ahora cuando el vídeo esté acabando, se escuchará la música. Vamos a darle 5 segundos más adelante. ¿Vale? El vídeo ya se acabó y la música está sonando. Que queremos que suene antes de que se acabe el vídeo. Le damos un poquito de la lupa para poder ver bien el audio. Lo estiramos, lo colocamos. Incluso podemos hacer que dure un poquito más del vídeo, porque a lo mejor queremos que quede un fondo negro para que suene un poquito más de música, como ustedes prefieran. Y vamos a probarlo. Salir el menú, el vídeo se está acabando, la música ya está sonando. Ahora voy a enseñarles otra cosa.
que sería lo siguiente. Y si por casualidad estás haciendo este vídeo para subirlo a YouTube, Instagram o lo que sea, y lo estás editando para subirlo a YouTube, vamos a poner un ejemplo para YouTube, ¿cómo hago yo? Pues nada, nos venimos a plantillas, vamos a plantillas, y ven como aquí nos sale Instagram, YouTube, anuncios de redes sociales, videojuegos. Entonces, estas son plantillas que nos van a ayudar para un inicio y un final de YouTube, por ejemplo, ¿vale? Le damos a dar a plantillas de YouTube. Aquí nos salen las primeras que hay muchas. Ustedes busquen, incluso dándole a una, aparecen más aquí, demandando, aparecen más. Seleccionaríamos esta, añadir a línea de tiempo, no pasa nada, ya está añadida aquí, ¿vale? Nos venimos a tu multimedia y aquí estaría lo que acabamos de añadir. Pues entonces ahora cogeríamos, arrastraríamos esto, se añadiría otra línea de tiempo, cogeríamos el sonido, borraríamos la línea de tiempo esta que era de ejemplo, ya estaría en la línea de tiempo, vamos a recortarlo, una vez lo tenemos todo aquí en nuestro multimedia, cogeríamos esto, que es la plantilla, la arrastraríamos aquí, como les dije antes, eliminamos los espacios visuales, miren cómo se iría viendo. Podemos ver que dura mucho esto, pues lo vamos a recortar un poquito, le damos a la lupa para poder verlo mejor todo, venimos, lo recortamos un poco, la música la ponemos a lo que nos interese de la introducción, que sería hasta aquí, el texto también lo vamos a ocupar, pero espera, borramos espacio. Vale. El texto, vimos que salía solo una introducción, vamos a ponerle el ejemplo. Aquí ustedes decidirían si quieren que dure solo la imagen lila o que quieren que dure con el cocodrilo también el texto. Si solo la imagen lila, pues venimos aquí y fíjense, ven que sale una línea rosa. Esto nos ayuda a dejar exactamente donde acaba. ¿Vale? Estas ayudas son geniales. ¿Vale? ¿Ves cómo se pasa? Y desaparece la línea. Esto es que está perfectamente sincronizada con la línea de tiempo con el vídeo de abajo. Vale. Ahora sincronizaríamos el audio. Ven con otra línea rosa, pero es un poquito más atrás. Esa es. Ya estaría todo sincronizado. Vamos a probar cómo quedó. ¿Vale? Aquello sería la introducción. Y hasta allí dura el audio, dura el texto solo esta parte. Tenemos el texto solo con la introducción. Podríamos estirarlo que esté sobre el cocodrilo. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Ven? Que no queremos la música en el cocodrilo porque queremos escuchar al cocodrilo. Pues cogemos la música, la cortamos solo hasta la plantilla que seleccionamos. Vamos para atrás. Y ahora se va a ver el nombre sobre el cocodrilo, pero la música se va a acabar aquí. Eso quedó guapo el corte ese, Bueno, ya tendríamos la plantilla de inicio
con nuestro texto, con nuestro audio, y ahora nos interesaría la plantilla de finalización del vídeo. En la plantilla de este inicio podemos añadir más cosas que hay aquí, como por ejemplo esto, ¿vale? A mí no me interesa, por eso no lo he añadido, que se vería así. Esto es lo bueno que tiene. Esto es lo bueno que tiene este programa, que por ejemplo a mí nos brinda todo esto, pero a mí solo me interesa esto y con esto yo ya me quedo contento. Pero bueno, tienes esto también que puedes añadir. ¿Vale? Ese vídeo para mí totalmente inútil, o sea que por eso no lo puse. Venimos aquí, lo seleccionamos, borrar. Acuérdese del espacio que queda aquí, que hay que eliminarlo siempre, eliminar todos los espacios visuales. Vale. Perfecto. Ahora vamos a hacer la salida del vídeo, una plantilla para la salida del vídeo. Venimos otra vez a plantilla. Le damos a YouTube. Bajamos y ahora tenemos, igual que buscamos intro, ahora tenemos que buscar outro. ¿Vale? Así está escrito, ¿eh? Outro. Vale, le daríamos a este, por ejemplo, ustedes elijan el que quieran. Esto ahora no va a estar bien uno con otro, porque elegí una categoría y otra distinta, un modelo distinto. Lo cogeríamos y le daríamos a usar plantilla. Iríamos a tu multimedia y lo tendríamos aquí otra vez. Está cargando. Como les dije antes, la barra que tenemos aquí abajo la seleccionamos, nos vamos al final o minimizamos el vídeo con la lupita. No se olviden que esto es muy útil, ¿vale? Minimizamos el vídeo, ya lo tenemos todo a la vista. Entonces ahora nos es más fácil añadir cualquier cosa a la línea de tiempo, no tenemos que estar con la barra yendo a buscarlo. Vamos a poner el final del vídeo. Tenemos la opción de coger la misma plantilla que usamos antes, que era esta, como final del vídeo, y así es como una pareja que queda igual el final del vídeo. A ver si sale. Ahí está. ¿Vale? Voy a borrar. O la nueva, que sería esta, del final. La pondríamos aquí, en el final del vídeo. Y le damos al play, a ver cómo se ve ahora la plantilla de salida. Yo nunca lo he usado. Esta sería la plantilla de salida. Vamos a hacer un pequeño recorte aquí. Vamos a ver. Eliminamos este trocito, que no es la plantilla, es mi vídeo, ¿eh? Es para que vean la plantilla mejor. Vamos a ver cómo queda. Ese sería el final del vídeo. ¿Vale? Aquí volveríamos, que queremos añadir aquí, por ejemplo, suscríbete, dale a me gusta cuando está saliendo esta pantalla. Pues venimos a nuestra línea de texto, ¿vale? Que es esta de aquí. Ven que tenemos aquí nuestro texto donde decía araña. Hacemos clic, o venimos aquí arriba, o clic con el botón derecho, ¿vale? Pero aquí lo tienen ya. Duplicamos el texto, lo cogemos, lo arrastramos hasta donde queremos que se reproduzca, que sería el final de la plantilla. Y volvemos a hacer clic, vamos arriba a la derecha, texto, editar texto. Aquí está. Vamos a escribir, borramos. Bueno, borramos no, yo voy a poner araña. Y aquí está el texto. Aquí, como les dije antes, podemos modificar todo lo que ustedes quieran. Si lo quieren en estilo negrita, cursiva, yo no quiero nada de esto. En negrita. Y ya tendríamos el texto. Ahora lo ajustaríamos. Ya está ajustado. Nos falta la música, lo mismo, vendríamos al audio, haríamos clic, le daríamos aquí arriba a duplicar o con el botón derecho le daríamos a duplicar, lo cogemos, lo arrastramos, lo colocamos en nuestra plantilla final, le damos a la lupita para poder verlo bien
y estiramos el audio para que dure lo mismo que la plantilla. O que empiece un poquito antes sobre nuestro vídeo para que dé a entender que ya viene el final. A ver. Aquí está. Vamos a invadir un poco el vídeo. Creo que ya lo estoy invadiendo. Sí, vamos a ver. Ahora debería sonar la música justo antes de que el vídeo se acabe y empiece la plantilla. La plantilla, perdón. ¿Se fijaron? Vamos a hacer un poquito antes. Volvemos a estirar el audio. Porque no se puede estirar de izquierda, de derecha a izquierda, solo de izquierda a derecha. ¿Vale? Vamos a probarlo, que ahora debería empezar un poquito antes la música. Ahí tiene que empezar. Ya está el vídeo y el audio. Y ahora, justo con la plantilla, lo que hemos escrito. En mi caso, araña. Ya tendríamos el final, el principio, el vídeo entre comillas editado. Y podríamos hacer muchas más cosas. Podrías añadirle, por ejemplo, una imagen. Que ya hemos añadido imagen. Pero bueno, podríamos añadir, por ejemplo, un delfín. Añadiríamos un delfín. ¿Vale? Ahora estaríamos en este momento del vídeo, que sería donde nos interesa a nosotros que apareciera un delfín. Y mira, qué bonito. Estaremos viendo el vídeo. Nuestro cocodrilo ahí dando coletazos. Y de repente... ¿Qué pasa, señores? Soy Flipper. ¿Vale? Puedes añadir imágenes, una foto tuya. Y tú mismo importas lo que quieras. Bueno, iba a decir algo, pero bueno, importas lo que quieras y haces aparecer ahí como si es, vamos, lo que te dé la gana. Es maravilloso el vídeo. Mira, vamos a añadir una ranita. Me encanta esta rana, la rana de San Antón, para quien no la conozca. Pues estaríamos viendo el vídeo y te sale la ranita aquí. Dice, ¿qué chondeo es este? Viene. Estás viendo tu vídeo y quieres hacer un fake o quieres reírte de alguien, estás haciendo un comentario, pues pones una foto de este tío ahí. Este es Alfredo. Hola, soy Alfredo. ¿Vale? Pues nada, ahí sería ya añadir imágenes. Y bueno, señores, creo que aquí ya han creado un vídeo básico. Han hecho ya varias cositas. Esto va mucho más allá, mucho más allá. Voy a hacer un vídeo pro. Este es básico para principiantes que quieran hacer un vídeo para YouTube, por ejemplo, Instagram, como les comenté antes. El vídeo vamos a decir que está terminado, que así nos gusta, que así lo queremos, y nos vamos a exportar. Aquí arriba, ¿vale? Vamos a quitar esta pantallita, que con esta clic se quita. Con este clic se quita. Nos vamos a exportar, ¿vale? Le damos a exportar, y aquí tenemos las calidades de vídeo que nos permite exportar gratis, que sería 4080, 7020 y 1080. Aquí ustedes están viendo 4K porque yo tengo la versión de pago. Si no, ustedes verían aquí la versión de 4K, pero ustedes dirían que paguen. No estaría disponible. Habría que pagar. Yo pagué, creo que son 7 euros 90 y pico el primer mes. Y el siguiente son 11 o 12 euros. Yo, como subo varios vídeos, los quiero subir en 4K, me merece la pena. Y los pago. La mayoría de la gente lo hará en 1080, bueno, va a ser la de pago para que ustedes lo vean cómo se hace en 1080. Aquí se vería cómo el vídeo se está exportando. Voy a cortar para que ustedes no tengan que esperar todo esto. Y ya tendríamos el vídeo exportado. Nos aparecería aquí que se ha descargado en nuestro ordenador. Le daríamos a abrir archivo. Y aquí estaría nuestro vídeo. Vaya tío, niño. Está guapo, lo hice, vamos. Que no me importaba nada, mira ahí. Sí, señor, quedó bastante bien la introducción, ¿eh? Capaz que lo hago por un vídeo de los míos y todo.
Vamos a ver el final. Ya sabes, vamos a ver a Flipper, vamos a ver a Flipper, vamos a ver a Flipper. ¡Mira, Flipper! ¿Y Antón? ¿Dónde está Antón? A ver, Antón. Me lo habré pasado, Antón. Me pasé a Antón, no puede ser. Da igual. ¡Mira, Antón! Ese Antón. Vale, veríamos el final. Aquí viene. Perfecto. Ya tendríamos el vídeo exportado. Ya tendríamos el vídeo exportado, terminado. Ya solo quedaría que subiéramos el vídeo a YouTube, señores. O de las plataformas que ustedes quieran subir. Y ya habríamos terminado, señores. Aquí estoy. Señores, terminados por el vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ojalá les haya ayudado en algo y puedan hacer vuestros vídeos básicos y empezar a subir vídeos. Y señores, de verdad, muchas gracias por vuestro tiempo. Que tengan un grandísimo día y a disfrutar de la vida, señores, que es maravillosa. Un abrazo.